Hola, cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por aceptarnos entrar nuevamente en sus hogares. Hoy la Fundación Vida Campestre Saludable, Vicamsa, tiene unos invitados muy especiales para hablar de un tema maravilloso. Ellos son Paola, ella es psicóloga, bienvenida Paola. Gracias Liliana. Y su esposo Wilfran, él es licenciado, bienvenido. Gracias Liliana. Ustedes como promotores de hábitos saludables, al igual que nosotros, creemos pertinente poder continuar esta serie de programas que edifican la sociedad, que ayuda a comprender un poco más nuestro entorno, a comprender también las dificultades que se nos están presentando, pero al mismo tiempo buscar y encontrar soluciones, ¿sí? Porque no podemos cada día decepcionarnos del mundo. Tenemos es que buscar formas para que nuestros niños, para que nuestras familias, para que nuestros entornos sean más sanos y sean más agradables. Es por eso que nosotros hemos elegido todas estas temáticas para que vamos aprendiendo un poco más. Vamos profundizando y encontrando el porqué y el desarrollo de las cosas. Y hoy vamos a manejar un tema que debemos manejar muy bien, esa importancia del rol como esposas y como madres, ¿sí? Comprender todo esto y las diferencias y lo que implica, pero al mismo tiempo la responsabilidad que conlleva, nos ayuda a fortalecer muchísimo más nuestro entorno. Y es necesario hablar de ese rol como esposa y como madre. Paola, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, a mí este tema, les cuento que es un tema que me apasiona. Me gusta muchísimo porque es interesante ver qué ha pasado con la mujer, digamos que a lo largo de la historia, pero no vamos tan atrás, sino de pronto el rol que ocupaban nuestras abuelas, ¿cierto? Podemos ver que la mujer permanecía en casa, la mujer trabajaba desde casa, pero digamos que su rol más importante era el de estar ahí con los hijos, pero también todo lo que tenía que ver con la atención de su esposo y todos los quehaceres domésticos. Luego ya con el tiempo... Disculpa, yo quisiera, por ejemplo, ahí en esa parte, mirar cómo ahora podemos decir, pero es que los tiempos han cambiado. Y es que hace mucho tiempo era una cosa, una cultura, una tradición, y ahora estamos en un siglo diferente donde eso, la misma sociedad y el entorno nos lleva a que deben haber varios cambios. Y entonces donde hay un poco más de independencia y se abre esa brecha que es la que estamos presentando hoy en día. Sí, entonces ya la mujer empieza a trabajar en otros entornos, ya no solamente se limita al trabajo del hogar, que de paso, ¿no? La mujer siempre ha trabajado, porque recuerdo mucho que en un taller que yo estaba dictando para padres de familia, le preguntaba a uno de los participantes, bueno, y cuénteme qué hace su esposa, y me dijo nada. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿La señora duerme todo el día? ¿Sí? Y el señor dijo, no, pues ella está en la casa. Yo le dije, entonces trabaja bastante, ¿sí? Entonces, ¿cómo antes la mujer solo estaba en el hogar? Digo solo, pero realmente estar en el hogar, eso es bastante. Y ahora entonces la mujer no solamente cumple con los trabajos del hogar, sino que también ahora es esposa, madre y también trabaja fuera del hogar. Entonces vemos que el rol de la mujer es un rol que cada día, digamos, es más amplio. No podemos decir que trabaja fuera del hogar y entonces en casa no hay nada que hacer, porque la mayoría de las mujeres no cuentan con ese, digamos, de pronto en la parte económica, la facilidad para poder pagar a alguien
que ayude con los quehaceres domésticos, entonces va a trabajar y tiene que llegar a casa también a seguir trabajando con los oficios. Y ahí es donde, si esta mujer, si esta esposa cuenta también con un esposo, porque ese es otro cambio que ha habido, de eso vamos a hablar ahora más adelante, entonces cómo el hombre también tiene que empezar a ajustar su rol, ¿no? Entonces él dice, es que yo estaba trabajando y llegué cansado, y llega y se sienta a esperar que la esposa lo atienda, pero resulta que la esposa también estaba trabajando y ella tiene que llegar a atender al esposo. Entonces el rol, así como el rol de la mujer ha ido cambiando, creo que el rol del hombre también tiene que ir cambiando y ajustarse a que los dos proveen económicamente, pero los dos pueden estar comprometidos también en lo que tiene que ver con los quehaceres. Es muy lindo. Y el cuidado de los hijos. Y el cuidado de los hijos. Entonces es muy lindo, por ejemplo, ver a esos hombres que cocinan también, ¿no? Que ayudan a limpiar, que arreglan, que ordenan mientras la esposa está haciendo otra labor, o que juntos cocinan, o que mientras la esposa está haciendo esto, él está asesorándole la tarea a los hijos. Sí. Justamente la semana pasada hablaba yo con una televidente de Corpagua y me decía, pero es que a mí me gustaría que mi esposo no me cocinara solamente en días, fechas especiales, que haya un día donde me diga, no te preocupes, yo hoy hago el desayuno, hoy le hago el almuerzo, y ya otro día me ayudó con las cosas que hacer, es alguna cosita, dice a doblar ropa, o el que algún día me ayude con las tareas de los niños. Me decía, Liliana, por favor, cuando haya un programa, por favor dígalo. Entonces hoy lo hago mención, porque en realidad es un llamado también a los hombres, a los esposos, ¿sí? A que no esperemos a que haya fechas especiales para tener detalles y atenciones especiales con sus esposas, ¿cierto? Es importante, porque es que el amor se cultiva diariamente, así como dice mi mamá, el día de la madre es todos los días, porque todos los días estamos pendientes de los hijos. Entonces, ¿por qué ustedes todos los días no hacen cosas diferentes para que haya bien? Entonces, ahí sería muy importante también tener en cuenta Pero eso. Liliana, yo quisiera aportar algo ahí, y es que muchas veces, ¿por qué los esposos nos volvemos o se vuelven así? No estoy diciendo que, pues le pueden preguntar a mi esposa cómo me comporto yo en la casa, qué me pone a hacer ella, a qué me somete, todo eso. Pero no es así, es broma. Pero sí creo que colaboro en algo. Además de trabajar en lo que me corresponde, saco tiempo para colaborar y hacemos cosas juntos. Además de que nos ayudamos en el trabajo del hogar, eso enriquece nuestra relación al hacer las cosas juntos. Ya sea hacer un almuerzo, ya sea hacer el aseo, muchas cosas que hay que hacer. Pero a veces las mujeres, no estoy atacándolas, sino que les estoy dando herramientas para que sean más estratégicas. Y el punto es que nos piden las cosas a manera de ataque. De orden. De orden. Entonces nosotros nos sentimos atacados y por lo tanto la barrera es no lo hago, no quiero. Pero si ellas nos persuaden, ellas saben cómo persuadirnos, Liliana. Ellas saben cómo moverme a doblegarme ante ella con el amor, con las atenciones. Pero es que nadie funciona por la mala. Entonces, si me van a poner a trapear a regaños, si me van a poner a lavar la loza, a vainazos, como decimos en nuestra tierra, a sátiras, a sarcasmos, pues así no funciona nadie, ni ustedes funcionan así. Entonces, necesitamos que haya una armonía completa. Y así, es cierto, el hombre trabaja todo el día y trabaja afuera, pero, hombres, hay que tener detalles con nuestras espositas. Ellas, aunque estén en la casa, el trabajo es duro, y más cuando hay niños. Todo el día tienen mucho que hacer, así que colaboremos con algo. Eso no nos quita la hombría para nada, y al contrario nos hace mejores con nuestras esposas y nuestros hijos, y además ante Dios, porque estamos honrando el matrimonio como Dios manda. Entonces pienso que eso es muy importante, Lilian.
Sí, es muy sabio, muchísimas gracias por tu aporte porque es importante. En ocasiones nosotros pero hay que partir de algo, Paola, ¿cierto? Vamos a mirar, nosotras las mujeres somos muy emocionales, ¿cierto? Y nosotros entonces estamos cansadas con un montón de cosas o estamos en nuestro periodo menstrual y entonces estamos con un cambio de un montón de cosas donde estamos muy sensibles y vemos a nuestro esposo que llegó y se pone y lo vemos en el control allá. Pero yo tengo que ir a servir la comida, pero tengo que ir a poner la pijama, a decirle al niño que le ponga la pijama, tengo que organizar y quisiera poder sentarme un momentico al menos a respirar. A coger el control también. No, ya, o a coger el control, pero entonces uno dice, ¿por qué si ellos ven que uno tiene todo, por qué no eso, cierto? Es lo que uno escucha mucho. Hay algo muy importante, es que quizás si yo voy y le digo a mi esposo, ¿cierto? Y le digo, mi amor, ¿me puedes ayudar con algo? Si le digo de buena forma y voy y le digo eso, ellos, los hombres, o dígame usted que lo tengo aquí al lado, ustedes funcionan un poquito más y nosotros les decimos qué hacer, con amor. A veces no ven todo con tanta iniciativa. Unos tienen en la cabeza los hijos, la escuela, el trabajo, la casa, las cuentas por pagar, el médico, un montón de cosas acá. Ustedes van como procesando las cosas muy diferente. Entonces nosotros en ocasiones tenemos que recordarles qué hacer. Dígame si estoy un poco equivocada o vamos bien. Pues yo creo que sí. Sí, pues eso de que Dios las creó diferentes a ustedes que nosotros, totalmente. Ustedes tienen la capacidad de, digámoslo así, de manejar varios canales de comunicación. Nosotros tal vez nos centramos en una cosa y ahí mis hermanas cuando nos reunimos, que nos tratan de manera jocosa. Y una de sus frases es que los hombres no pueden amarrarse los zapatos y mascar chicle al mismo tiempo porque se van a enredar. Entonces, y en cierto modo sí, ustedes tienen esa virtud de hacer muchas cosas. Entonces está bien que uno llegue y quiera tirarse al sofá o a la cama a ver sus deportes y todo eso. Pero pienso que un esposo considerado respondería a una buena manera y a una súplica en un tono adecuado y en una manera correcta, porque funcionamos por las buenas, por las malas quizás no debería ser así, porque nadie funciona por la mala. Entonces la persuasión y el amor yo creo que sería el fundamento y una buena comunicación. Y pues es ahí donde hemos venido trabajando estos programas sobre el conjunto de creencias negativas que tenemos aquí. Por lo general ustedes llegan y se ponen a lavar la loza y por dentro están que matan y comen del muerto. Entonces no es la solución, porque se están haciendo daño. La solución es charlar y llegar a convenios, a que la relación sea buena y de parte y parte. O sea, alguna vez escuché un escritor sobre matrimonio que el matrimonio es un negocio y que debemos sentarnos a la mesa y yo pongo esto y tú pones eso y entonces vamos a sacar el negocio adelante, pero es entre los dos. Entonces hay que fijar, así como se hace con los niños, yo pienso que hay que hacerlo con el matrimonio. Tú me ayudas en esto, yo hago esto, mientras tú haces esto, yo colaboro con esto. Y qué más bonito que juntos como pareja podamos o puedan meterse a la cama a ver un programa. Yo disfruto viendo una película con mi esposa. Eso me parece un plan súper genial. Pero a veces esos planes no se logran porque ustedes se metieron en la cabeza pelear y el esposo pues también quiso pelear y se dañó fue el ambiente cuando pudo haberse sacado algo bueno de la situación. Mire, hay algo muy importante y tiene que ser muy sabio, ¿no? Ahí dice que no se oculta el sol sin organizar nuestras dificultades. ¿Usted me lo puede decir un poco mejor? ¿Cómo es que dice? Sí, bíblicamente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
dando a entender que las cosas que suceden a diario hay que arreglarlas en el mismo día, tratar. Si bien es cierto, hay cosas que no se pueden solucionar el mismo día, pero la recomendación de Dios es que las asperezas, las situaciones negativas que se presentan en el hogar, las inconformidades, las cosas, deben arreglarse. Y obviamente deben arreglarse en el espíritu correcto, Liliana, porque muchas veces por cumplir la palabra de Dios alborotamos más la situación porque lo vamos a hacer con el pensamiento incorrecto, con el sentimiento inadecuado, con el comportamiento totalmente opuesto, y en lugar de hacer un bien, estamos haciendo un mal. Entonces, claro, la Biblia dice, acuéstense a dormir tranquilos, en paz, sin pelear, pero pues se nota que allí hay que tener una vida de relación espiritual. O sea, el invitado en el hogar tiene que ser Cristo. Porque es que si yo no invito a Cristo a mi casa, con mi pareja, con mis hijos, hay otro que no es necesario invitarlo y sí, usted lo sabe. Así el diablo se mete por la puerta o por la ventana. Eso sí, mi mamá siempre nos decía, ¿por qué salen a misa los domingos y llegan por la tarde a estar peleando y agarrados? Disfruten de lo que aprendieron. Entonces a uno en la casa le enseñan a uno desde pequeño muchas cositas, todo es en el tema espiritual, pero que uno cuando ya uno ha crecido y tiene que volver a recordar eso y aplicarlo, y es importante todo eso porque ¿qué me puede decir usted, Paola, con respecto de que como madre en ocasiones perdemos un poco el equilibrio? Sí, mire, antes vamos a ir otra vez atrás, a mí me gusta ir un poquito atrás para luego venir a la parte actual. Eran madres de muchos hijos. Yo no sé, Liliana, si usted se imagina en estos momentos teniendo 8, 9, 10 hijos, ¿sí? Todos los quehaceres, más lo que implican 9, 10, 11, 12 muchachitos. Y realmente eran madres que estaban muy cargadas y podemos escuchar historias donde se les daba correa o se castigaba a todos al mismo tiempo y, mejor dicho, no se escogía realmente quién era. Ahora no, digamos que no son tantos hijos, pero estamos viendo otra situación y es las madres solas, las madres solteras o las madres cabeza de hogar que tienen que enfrentar toda la situación de proveer, de velar por la educación, de trabajar, de los quehaceres. Entonces, y padres cabeza de hogar también. Y padres cabeza de hogar también. Entonces, son situaciones que generan realmente estrés. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver que nunca ha sido fácil, antes por la cantidad numerosa de hijos y en este momento por la misma situación difícil, donde uno solo tiene que empezar a afrontar todas las situaciones. Entonces se necesita realmente de mucha, digamos, de analizarnos para poder pensar más que de pronto en nosotros, en ese hijo o en esos 2 hijos o en esos 3 hijos que están todo el tiempo solos, esperando esa parte de las atenciones, del cariño, del afecto, ya sea del papá o de la mamá, de la persona con la que está viviendo. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho y nosotros tenemos que ir acoplándonos a esa parte de la sociedad, ¿no? A ver esos cambios y apoyar a esas madres, a esos padres solos que necesitan ayuda. Y detrás de cámaras hablábamos con Liliana de una gran, digamos, un concepto equivocado que estamos manejando mucho hoy en día, y es cuando el hombre que es cabeza de hogar dice, no, es que a mí me toca ser mamá y papá. O la mujer cabeza de hogar dice, no, a mí me toca ser mamá y papá. Eso no es cierto, porque es que para ser papá, ¿qué se necesita? Para ser papá, ¿qué se necesita? Pues ser hombre. Y para ser mamá, ¿qué se necesita? Ser mujer. O sea, yo como mujer no puedo ejercer el rol de hombre. O sea, como mujer no puedo saber cómo ser papá, ni el papá puede saber cómo ser mamá. Entonces, esa es una equivocación, pero si usted está sola o solo en su deber de educación con el hijo,
ocupe el rol que le corresponde. Si es papá, sea papá, paterne, cuide, ame, proteja. Si es mamá, materne. ¿Cómo materna la mamá? Diferente a como lo hace el papá. Y nosotros lo podemos ver claramente. En un hogar, digamos que están los dos. La mamá le dice, hijito, ve por favor y haces tal cosa. Hijito, ya voy mamá, ya voy mamá. Pero el papá le dice, hijito, ve y haces eso. ¿Y qué hace el niño? Vuela ahí mismo. Vuela, va. Entonces, ahí vemos nosotros la diferencia, ¿sí? O sea, la mujer no puede ser papá. Entonces, cuando la mujer quiere ser papá, ¿qué es lo que empieza a hacer? A gritar, ¿cierto? Porque el niño es, hijito ve, ya voy. Entonces, pero que vaya, que tiene que ir. Ese no es el rol del papá, porque el papá no necesita gritar para que el niño vaya, solo le habla con voz de papá, ¿sí? Entonces, cada cual debe ejercer su rol. Entonces, si es mamá, sea mamá, ame, háblele, cuide, consienta, ponga normas, ponga límites. Todo eso. Si es papá también. Si nosotros lo hacemos desde que el niño es pequeño, se le habla mucho, van a ser esos niños que llegan a la adolescencia y sí, tienen sus cambios comportamentales normales por las hormonas y todo lo que sucede, pero es un niño que viene acostumbrado a que se le hable, que se le enseñe, y no con gritos y no a la fuerza. Entonces, si es papá solo, padre, cabeza de hogar, paterne. Si es mamá, materne, pero no trate de usurpar el rol que no tiene y que no le corresponde. Al fin de cuentas, nuestros hijos, en su inteligencia y en la sabiduría que les vaya dando Dios, se van dando cuenta de que han sido más fortalecidos en el hogar y en la casa, ¿sí? Otra cosa que podríamos decir como madres, yo por ejemplo levanté a mi hijo desde muy pequeño sin haber, o sea, apenas recién me casé y pues ahorita pues mi hijo tiene como esa autoridad cercana, ¿cierto? Pero cuando la educación con el niño era prácticamente dependía solamente de mí, yo también cometí un error y quisiera hoy decirle a esas mamás que me están viendo que eso, y es educar quizás con miedo, con el miedo de que no le pase a él por lo que pasé yo. Y una profesional en la salud mental me decía, ¿sabes, Liliana? Juan Pablo está en una edad donde tú tienes que aprender a parar ya en la forma como lo estás educando, porque tú estás educando, si bien con amor, estás educando también con una sombra, con la sombra, mamá de sombra, es decir, que las carencias tuyas que tú tuviste, las estás depositando en él para que él reciba ese amor, esa educación de mamá como lo que te faltó a ti, ¿cierto? Entonces es un tema supremamente amplio donde uno tiene que mirar cada detalle, pero es donde uno tiene que mirar desde el punto de vista uno que tengo que ir mejorando, ¿sí? Aún uno en este entorno y viviendo con tanta familia, uno no puede decir que tiene un hogar y una familia y una educación de unos hijos perfecta. ¿O qué me puede, ya para ir concluyendo y para que vamos cerrando, qué nos puedes aportar al final de esto? Bien, Liliana, sí, por lo general hay muchos factores en que las madres cometen errores en la educación para con los hijos. Unos son justificables, otros no tienen justificación. Pero bueno, no se trata de buscar culpables, sino cómo sobrellevar las cosas en las diferentes situaciones en que nos encontramos. Yo pienso que ninguna madre no repite el patrón de otra, porque cada uno tiene su trascendencia, su mundo, su vida. Vienen de familias, su historia. Entonces, pienso que es un gran desafío que las madres tienen hoy en buscar sabiduría para criar a sus hijos. Porque sus temores
sus pensamientos negativos las pueden llevar a cometer errores, como tú lo estás reconociendo, y eso es de valiente, reconocer en qué nos hemos equivocado. Y si nos equivocamos, Dios nos perdona. Pero hay que buscar herramientas para mejorar y cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y yo sé que muchas madres, pues, a nosotros nos consultan: ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? No la puedo direccionar, no la puedo guiar, se me salió de las manos. Pues siempre queda una última oportunidad, un último recurso, y es a lo que siempre yo me considero que la parte espiritual es fundamental. Perdóneme, Liliana, si menciono tanto esto y no sé los televidentes qué les parezca y me disculpan, pero yo creo que Cristo es fundamental en todos los procesos. Para una mamá sola en el sentido de que no tiene compañero para guiar a sus hijos, pero está ese Dios que va a ser de padre para esos hijos, que está ese Dios que puede hacer de esposo, de compañero, de fuerza, de baluarte. Y es ahí donde debemos trabajar, porque nunca estamos solos si Dios está con nosotros. Así que hablo para ti, madre, que luchas y que eres aguerrida, fuerte, valiente, porque si has llegado hasta aquí es porque Dios te ha acompañado y te ha dado la sabiduría. Si te has equivocado, Dios te perdona, pero busca herramientas para que tus hijos puedan crecer, sobre todo en un temor de Dios. Tomo, Liliana, las palabras que comentábamos del arzobispo de Bogotá, ¿no? Que me llaman la atención, y eso es muy importante, que no se trata de la religión, se trata es de Dios, y a lo que a la familia le falta, y a lo que a la madre le falta, y a lo que al padre y al esposo y a la esposa, a los hijos le falta, es Dios. No hay otra cosa sino Dios, Cristo en el hogar, y todo va a marchar bien. Lo digo por experiencia, porque nosotros también hemos pasado por crisis, problemas, y lo hemos experimentado. Cristo, y vamos para adelante, y las cosas mejoran, y las experiencias del pasado nos sirven para glorificar a Dios y para ser ejemplo y poder ayudar a aquellos que están luchando en buscar la victoria también. Así es muy importante manejar todo esto en nuestra vida, y es por eso que les invitamos a ustedes para que sigamos adelante, para que sigamos fortalecidos y que no dejemos a Dios como última opción, sino como primera opción para poder mejorar cada día en nuestra vida. Y bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad que nos han dado hoy. Poder hablar de este tema ha sido demasiado enriquecedor, constructivo para ustedes y demasiado nutritivo también para mí, para todos nosotros. Ha sido una experiencia maravillosa, y a ustedes gracias por siempre estar ahí viendo todos nuestros programas y aplicándolos, porque cada día podemos vivir muchísimo mejor. Recuerden, cualquier inquietud pueden contactarnos, también pueden contactarlos a ellos, y en el restaurante vegano Zona ProSalud recuerden que también tienen las puertas abiertas y son bienvenidos. No solo elaboramos platos y enseñamos recetas de cocina, también podemos ser de apoyo para ustedes. Ustedes han confiado en nosotros y nosotros cada día nos preparamos para ser mejores y poder servirles a ustedes de la mejor manera. Muchísimas gracias.